vamos a contar algunas curiosidades acerca del cortejo amoroso en un momento histórico determinado en Inglaterra. Así que estamos allí a fines de la época victoriana. La reina Victoria murió en 1901 y le sucedió el rey Eduardo VII. Ahí estamos entonces en los tiempos de Eduardo. Y había muchas prohibiciones, muchas rigideces en las costumbres de los novios. Por ejemplo, leo una especie de precepto que dice: ninguna joven prudente permitirá que un admirador pase demasiado tiempo con ella a solas. Digo, para dar un ejemplo de lo que era esa rigidez. Esto lo decía el reverendo Langridge en su libro Contribución a la Biblioteca del Eclesiástico. Hombres y mujeres se besaban donde podían. Claro, si no se podían ni reunir casi. No, claro, era muy difícil encontrar un sitio adecuado donde besar uno a su amante. Por ejemplo, aprovechaban el paso de los trenes por los túneles y sacaban el mejor partido posible de la niebla, que transformaba, según Turner, a cada metro cuadrado de las veredas de Londres en un salón privado. Claro. Bien. De ahí el desarrollo del ferrocarril quizá de Inglaterra, ¿no? Claro, tiene que ver, amén de las invenciones de los señores Stephenson y esas cosas, tiene que ver con este deseo de besarse, de tocarse y acariciarse con un poco de privacidad. Cuando las parejas no podían besarse, se apretaban las manos. Qué extraordinario es esto. O sea, se tomaban de las manos y se apretaban como con un código Morse. Por ejemplo, 2 presiones de la mano, 2 apretaditas, era una pregunta: ¿me amáis? Ah, mire, estaba codificado. Con una presión violenta se comunicaba el ardor de un gran amor. Qué bien. Como puede suponerse, la ausencia de cualquier apretón. Si vos le preguntabas, 2 apretones, la tipa nada, o peor, te soltaba la mano, bueno, significaba indiferencia. Sí. Una publicación muy famosa por esos tiempos fue el Diccionario del Enamorado, de un tal Devereux, que parece un francés. Indicaba, por ejemplo, a las muchachas que debían observar con exactitud milimétrica las caras de quienes las cortejaban. Bueno, era un libro lombrosiano. Esto, más que tener que ver con las costumbres codificadas de los novios de la época, es más bien una reverencia a las doctrinas de Lombroso y de todos los frenólogos, claro, que estaban en boga en aquella época, que era si tenés la nariz de tal manera, sos asesino, y si tenés esas orejas que tenés son de estafador o de tipo muy inteligente o poco inteligente o lo que sea. Bien, un breve ejemplo. El seductor era un estúpido cuando la distancia que iba desde el ángulo interior del ojo hasta la mitad de la nariz era más corta que la distancia que separaba la mitad de la nariz de la comisura de la boca. Ah, espera que me mido como lo tengo. Sí, totalmente. Me parece que absurdo, me descubrieron. Sí, creo que yo también soy un estúpido. El autor no explicaba a la joven cómo medir el rostro del suplicante con un instrumento ad hoc, claro, sin que se ofendiera el tipo. No, es a ojo. Esperá, Enrique, que ahora te voy a medir la distancia que va de la punta de la nariz hasta el ojo y la que va de la punta de la nariz hasta la comisura. A ver, ¿cuál es más larga? No, es más o menos a ojo lo que hay que hacer. Es a ojito, sí. El correo también había generado una serie de costumbres que iban desde la carta, la misiva, la esquela,
que desde ya implicaba una dificultad. La joven recibía una carta, pero primero la abría el padre. Así que no era raro que los amantes se comunicaran por medio de, por ejemplo, manchas de tinta, cuya disposición quería decir algo. Entonces el padre leía texto: te mando un cordial saludo, y abajo 4 o 5 manchas de tinta, que en realidad significaba: cuando te agarre te parto en 4. Señor. O te acordás la otra noche, Claro, cómo nos también. revolcamos, firmado tu novio. Igual también para ponerse de acuerdo con ese código. ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo Porque lo hacían? Claro. no se podía tampoco, Claro. es muy difícil. Bien, entre otros códigos, muchos enamorados solían enviar sobres vacíos en los cuales la posición de las estampillas transmitía un mensaje especial. Vale la misma objeción que usted acaba de hacer hace un momento. Para los pobres de espíritu, dice aquí, aparecieron por aquellos días tarjetas de felicitación. Hasta entonces el amante acostumbraba a decorar y a dibujar un poco las cartas que escribía a su novia, ¿no? Pero en la era victoriana habían aparecido los mensajes ya confeccionados, tal como si fueran tarjetas de Navidad, ¿no? Las mujeres reaccionaron favorablemente y prefirieron estas cartas antes que los dibujos originales de sus novios, que eran una porquería. Bueno, señor, Le salía mal al novio. se hace lo que se puede. Bien, es que los mensajes verdaderamente adornados llevaban cintas, lazos de papel, aderezos metálicos, cabellos, un mechón de pelo. Sí. Te mando este mechón de pelo. Es horrible eso. Y mandame alguno tuyo. No se usa más eso, me No, parece, ¿no? afortunadamente. No se usa más. Mira, te voy a regalar este mechón de pelo. No, por favor, además que así mira. desprolijo no, tiene que ser... Yo recuerdo una novia que me regaló un mechón de pelo. ¿Dónde lo habré puesto? Por la duda, mire, no busque. Mire si un día me encuentro... por suerte, como no se acostumbra, ya casi nadie encuentra mechones de pelo en poder de su pareja. Claro. Imagínese. ¿De quién es este mechón de pelo? A mí no me engañás. Porque uno puede decir, es mío. Me lo arranqué la otra noche. No, pero estaba mirando el partido, me puse tan nervioso que me arranqué estos pelos. Pero le tiene que coincidir... Tiene usted que tener el pelo igual al de su novia, cosa que es muy raro que suceda. Sí. Bueno, decíamos que estos mensajes llevaban toda clase de adornos. Algunos se abrían de tal manera que el tamaño aumentaba varias veces. Era como esos libros troquelados, que cuando usted los abre aparecen castillos, flores que se abren. Me gusta eso. En fin. Otros se desplegaban como un farol chino. El texto podía encontrarse en el corazón de una rosa de múltiples pétalos. La afortunada muchacha que recibía una de estas tarjetas tenía entretenimiento durante un buen rato. No es como ahora que agarra un pedazo de papel o le mandan un WhatsApp. No, señor. Que dice un corazón, pum, ya está. Ahí era más trabajoso antes todo. Era todo mucho más manual. Era frecuente también que los hombres que lograban llevar al altar a alguna joven, quiere decir que se casaban, se encontraran con sorpresas desagradables. ¿Cómo cuál? Quiere decir que las novias no daban información completa ni veraz de ciertos detalles de su personalidad. Era una cosa común que la seducida fuera, por ejemplo, mucho mayor de lo que aparentaba y de lo que había confesado al novio. La edad se certificaba recién en la iglesia, porque los religiosos eran los que disponían de las partidas de nacimiento. Y se producían múltiples escenas violentas en los casamientos. Muchas señoras ponían especial cuidado en elegir para su unión iglesias que no presentaban en la ceremonia
las partidas de la tora. Sí. Bueno, pero si está a la vista, está a la vista. Claro, pero por ahí había algunos que ni la mostraban, iglesias medio de pueblo, ¿no? Cuenta el cronista que en muchos casos los engañados iban a la casa de la madre de la novia a quejarse. Y la vieja, en la mayoría de los casos, estaba al tanto del fraude y hasta llegaba a falsificar su propia fecha de nacimiento para hacer más convincente la de su hija. Claro. El cronista comenta también la costumbre masculina de llevar una esposa, pero una esposa en el sentido policial del término. Claro, del utensilio Sí, carcelario. que sirve para atarte de las muñecas. Sí, el candado. Bueno, como recuerdo del casamiento. Ah, qué lindo símbolo, Sí, ¿eh? sí, la novia colocaba una esposa en la muñeca de su marido, también muñeca en el sentido Sí. policial del término, y la cerraba y tiraba la llave lejos. Es horrible lo que está Es describiendo. espantoso. Cuando por algún motivo se quebraba el contrato matrimonial, los hombres iban a lo de unos herreros especializados para quitar la esposa sin dañar al cliente. Tiene razón, es horrible. Es todo horrible. Desde que empezó es todo espantoso, Sí, es todo lo que está espantoso diciendo. hasta nuestros días. Sí. Digamos, para cerrar este informe, que debe señalarse también la presencia en esos tiempos de hombres que hablaban fervorosamente acerca de las ventajas de amores menos vigilados. Quiero decir, pensadores que no estaban de acuerdo con el matrimonio. Bueno. Ni con esas situaciones prematrimoniales, ni con el matrimonio considerado en sí propio. Bernard Shaw proponía, a través de su Don Juan en el infierno, o de Hombre y Superhombre, el perfeccionamiento de la especie mediante la supresión del matrimonio, justamente. Y, claro, esas palabras salían precisamente de un personaje que estaba situado en el infierno. Otro que a principio del siglo XX, ¿no?, preocupó a las autoridades fue Heribert Wells. Su moderna utopía fue leída en las universidades e incitó a numerosos jóvenes a vivir alegres aventuras despojados de ideas obsesivas como los celos o el remordimiento. Su libro Ana Verónica levantó tempestades porque se consideraba como una increíble ofensa que un adolescente pudiera tener conciencia de su carne. Epa, un momento. La obra fue prohibida, retirada de las librerías por la Canaveri y condenada desde el púlpito. Dice el historiador Turner que en Inglaterra pocos contribuyeron más que Wells a la transformación del arte de amar. Las mujeres de sus obras eran sexualmente muy activas cuando novias y luego desalentadoras como esposas. Poco más tarde, recién allá por 1920, aparecieron las obras de Freud en Inglaterra, aunque ya venía trabajando en asuntos relacionados con la represión y la libido o la libido desde hacía algunos años. Recién entonces comenzaron a tener importante difusión. O sea que era muy, pero muy difícil relacionarse con el sexo opuesto. Sí. Muy, muy complicado. Es increíble que la procreación haya sido un hecho. Claro, que usted dice que la especie no haya finalizado a sí misma. Es raro, ¿no? Claro. Por suerte siempre hay algún lugar por donde el agua fluye. Bien. Vamos a ilustrar esta historia con una historia de amor. Una historia de amor eduardiana, la que corresponde a los tiempos de Eduardo VII, y
que bien pudo suceder en Londres. Sí. Sucedió en Buenos Aires, en un conventillo de la calle Pavón, pero imaginemos que fue en Londres. Así que este tango lo canta Edmundo Rivero y se llama Y taconeando salió.